Así que sin más, por favor abra su Biblia, vamos a continuar. Ya tenemos este último tramo, ¿cierto? Último tramo de Santiago. Venimos hace varios meses ya con esta carta que nos ha hecho reflexionar bastante. Así que hoy vamos a hablar del capítulo 5, versículo 1 al 6. Y quienes prestaron atención a la lectura alternada se dará cuenta de que el texto es un tanto complejo. Hoy, la verdad que es bastante contingente también, ¿cierto? Es como inevitable pensarlo así. Así que vamos a hacer una nueva lectura. Y permítame hacerlo con el énfasis que me gustaría darle. Dice el texto Santiago 5 del 1 al 6. Hoy vamos a hablar sobre si el juicio fuera hoy. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Texto. Oramos. Querido Dios, ayúdanos, Señor, a que podamos interpretar de manera correcta, Señor, este texto. Y Espíritu Santo, Señor, ministra a esta iglesia, Señor, transita en medio de nuestras convicciones y la forma en la que nosotros vemos la vida, para que tu palabra sea útil y transformadora, Señor. Gracias por darme el privilegio de predicarla y también a mis hermanos de escucharla. Gracias, Padre, por darnos esta dicha, privilegio, Señor, que nosotros tenemos por estar en este país, que es un país libre para hacer esto. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, no podemos disfrazar este texto bíblico y espiritualizarlo. Creo que este texto habla de ricos, habla de pobres, literalmente, habla de explotación, habla de injusticia social. El libro, la carta, habla de eso. Entonces yo no puedo necesariamente venir aquí y hacer un mensaje hacia nuestra ética particular, porque el tema está hablando hacia un contexto en particular. El problema es que Santiago estaba hablando a su comunidad de fe. Santiago aquí les está confrontando a ellos con una forma de pensar y una forma de actuar. Porque ellos, parece que los que tenían la iglesia o el problema de esta iglesia es que estaban perdiendo el sentido de la vida, la sensibilidad frente al necesitado, la solidaridad como práctica central de nuestra espiritualidad, o de su espiritualidad en este caso. Entonces uno no puede sentarse a escuchar este mensaje como diciendo, a ver, yo voy a sentarme a ver cómo el pastor destruye a los ricos. A ver, voy a sentarme aquí como el pastor revienta a los ricos porque nosotros somos todos pobres. Entonces todos nosotros necesitamos que el pastor vaya y reviente el púlpito a los ricos que nos explotan, y este sistema que nos... Yo creo de alguna manera que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ven y háblanos, porque este mensaje en la Biblia no hay un mensaje necesariamente para jóvenes, para niños, para mujeres. El texto bíblico es transversal y habla para todos. Así que hay algo que el Señor nos quiere decir hoy. Santiago aquí critica un tipo de persona que piensa únicamente en la obtención de beneficios económicos. Esas personas que viven condicionadas de esta manera. Personas que no tienen tiempo para pensar en el prójimo. Personas que no tienen tiempo para pensar en los pobres, que no tienen tiempo para pensar en los necesitados que están en situación de desventaja. Entonces, frases como el tiempo es oro. Negocios son negocios.
Y esta sociedad está armada así, que no se puede desperdiciar el tiempo, no se puede desperdiciar ni un momento, porque si no, yo no gano. Entonces, para Santiago, el producto de esta gente que está pensando todo el tiempo así, en ganar y no piensa en el prójimo, dice que pronto ese producto, dice que se destruye, se marchita. Y creo que el texto sí nos está hablando a nosotros, porque todos somos más ricos que alguien más. ¿Se entiende o no? Todos nosotros somos más ricos que alguien más. No existe un momento en el que yo digo, ahora soy rico y tú eres pobre. Todos en un momento nosotros podemos decir, yo tengo más recursos que otra persona. Entonces, de alguna manera yo le quiero meter el texto a usted. De alguna manera yo quiero que usted pueda entender de que aquí Santiago se está refiriendo ciertamente a un tipo de rico particular, el terrateniente latifundista. Yo tuve que buscar después qué significaba eso, así que se lo explico. En la antigüedad los ricos obtenían sus riquezas por la agricultura y los latifundios funcionaban con bajos rendimientos unitarios, la utilización de la tierra por debajo de su nivel de máxima explotación, baja capitalización, bajo nivel tecnológico, mano de obra barata en situaciones precarias, en consecuencias bajos niveles de vida. E históricamente el latifundismo ha sido tradicionalmente una fuente de inestabilidad social. Ahí estamos. Y Santiago aquí está hablando de ese tipo de ricos, que colabora con un sistema con alto nivel de explotación, que colabora y es cómplice de un sistema con mano de obra barata y precaria, que colabora con un sistema que nos lleva a niveles bajos de vida. Entonces, este texto me está hablando también del juicio profético del Señor. Para quien le gusta la exégesis, aquí hay un perfecto profético. ¿Qué significa esto? Son eventos como si ya hubieran pasado. ¿Ya? Entonces aquí está relatando como si el juicio ya estuviera pasando o ya hubiera pasado. Entonces en este texto no hay oportunidad para el arrepentimiento porque el juicio ya es inminente. Entonces, o el juicio ya está pasando, por lo tanto, aquí no hay una cuestión y tienen que arrepentirse los ricos. Ya no, ya pasó el tiempo en el capítulo 3, capítulo 4, ya pasó. Ahora entonces es, por eso el título de hoy, si el juicio fuera hoy, ¿cuáles serían las evidencias que nos llevarían a la condenación? ¿Cuáles serían las evidencias o los argumentos que Dios daría a nuestra sociedad para condenarla? Entonces, si el juicio fuera hoy, ¿por qué razones seríamos condenados como sociedad? ¿Sí? Esa es un poco la idea del texto. Así que yo lo quiero llevar a que no se siente aquí esperando que yo destruya a los ricos, porque me parece que en el texto, y ahora se los voy a explicar, el problema no son los ricos. Y ahora se lo voy a explicar. La primera cosa, si el juicio fuera hoy, la verdad que la primera evidencia contra esta sociedad sería la pérdida del sentido de la vida. Miren lo que dice el texto. Vamos, ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y más adelante dice, porque ustedes habéis acumulado tesoros para los días postreros. La caricatura que se hace del rico aquí es que vive solo por el dinero. La caricatura que se hace aquí es que esta sociedad vive solo por el dinero. Y yo creo que en nuestra sociedad el estatus nos mueve. En nuestra sociedad lo que proyectamos es importante. Entonces lo que el país representa, ofrece y muestra es lo que moviliza los votos. Por lo tanto, aquí no hablamos solamente de los ricos. Aquí yo creo que aquí esto es reducir el problema si pensamos que el problema son los ricos. Aquí estamos hablando de un sistema
que reina entre ellos y que reina entre nosotros ahora, y que nos ha convencido de que la producción y la ganancia, que la vestimenta lujosa, que los metales y piedras preciosas pueden darle sentido a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que podría aterrorizar a una sociedad como esta? ¿Qué le importa tanto el estatus? ¿Qué le importa tanto lo que proyecta? ¿Qué es lo que podía aterrorizar tanto? La pérdida de estatus. Entonces, esto que está perdiendo, para los ricos significa la pérdida total de su ser. Si tú has puesto toda tu confianza en esas cosas que tú le has atribuido significado, si tú pierdes eso, pierdes el sentido de la vida. Entonces no son las cosas en sí, el problema no es el oro, la plata, el problema no son los vestidos, el problema no es la producción, sino lo que ellas significan. Sin esas cosas, yo no podría tener poder y estatus. Y en una sociedad estratificada, obviamente para los ricos, esto sería perder el sentido de su vida. ¿Cuál era el problema ahí en el texto? Es que la producción estaba podrida. ¿Y por qué estaba podrida? Porque estos ricos estaban escondiendo sus productos para hacerlos subir de precio después. Dice el texto que sus vestidos estaban apolillados. ¿Por qué estaban apolillados? Esa es la pregunta que hay que hacerse. El problema no es guardar vestidos, el problema es que las guardaban a pesar de poseer muchos vestidos, acumulaban riqueza, en lugar de hacer un buen uso de ellas en beneficio de los necesitados. ¿Cuál era el problema de ellos? Era el oro y la plata enmohecidos. ¿Y por qué era un problema? Porque el moho se había pegado a su riqueza y es porque la utilizaron para acumularla, para disfrutarla mirándola. Habían perdido el sentido de la vida, ¿se entiende o no? El problema no es el oro y la plata. El problema es tenerla para contemplarla y no pensar que eso puede ser útil. ¿Para quién está a mi costado? ¿Para quién está a mi lado? Entonces, si el juicio fuera hoy, sería contra la acumulación, no contra la riqueza. Si el problema no es la riqueza. Aquí en el texto el problema es la acumulación como símbolo de que ellos habían depositado su confianza ahí. Entonces, es muy interesante eso porque nos despoja el hecho de acumular, de pensar que esto que poseemos le da sentido a nuestra vida, nos despoja de lo que nosotros podemos ser en esencia y nos pervierte, nos pudre y se pega a nosotros. Es muy potente la figura aquí. Esto que supuestamente nosotros le prestamos atención y le atribuimos significado, nos pervierte, nos pudre y se pega a nosotros. ¿Cómo sacarlo de nosotros? Entonces, la conclusión aquí en este primer punto es que la pérdida del sentido de la vida nos deshumaniza. Entonces, ¿cómo yo hago para recuperar el sentido cristiano de la vida? Debemos recuperar lo que me humaniza. Debemos recuperar lo que nos humaniza y lo que le da sentido a nuestra vida. Nosotros sabemos lo que es eso. Lo que le da sentido a nuestra vida es una relación plena con Cristo que nos hace mirar al prójimo, que nos hace mirar al pobre. El Evangelio nace así. El Evangelio nace para mirar al pobre. Eso no se puede disfrazar en el texto bíblico. El Evangelio nace como bien común. No sé con quién conversaba eso. El Evangelio nace como bien común. No nace para un bien particular, para hacerme bien a mí. El Evangelio nace en mi vida para hacer bien a quien está a mi lado, a mi prójimo. El Evangelio le da sentido a mi vida para que yo vea al necesitado,
para que yo vea al pobre, para que yo vea a quien lo necesita. Entonces mi relación con Cristo aquí es central. Santiago viene hablando de eso en toda la carta. Nosotros no podemos disociar la carta de esto. Entonces el problema no es el rico. El problema no es la riqueza. El problema de ellos, estos latifundistas, eran que habían perdido el sentido de la vida. Y Santiago dice, cuidado, porque si el juicio fuera hoy y tú has perdido el sentido de la vida, es porque Cristo no está ahí presente en tu vida, en tu familia y en la construcción de tu realidad. Primera cosa. Segunda cosa, que si el juicio fuera hoy, la segunda evidencia para una inminente condena sería la pérdida de la sensibilidad humana. Miren qué interesante lo que dice el versículo 4. Clama, y he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado, qué lindo esto, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El segundo argumento aquí, si el juicio fuera hoy para esta condena, sería la explotación de los trabajadores y el robo de su salario. La opresión y la retención del salario estaba explícitamente prohibida en la ley de Moisés. Explícitamente prohibida. Entonces Santiago, miren qué interesante esto, Santiago lee lo que el Antiguo Testamento dice a la luz de su contexto. Y creo que ese es un desafío para nosotros también. Leer la Biblia a la luz de nuestro contexto. Para Santiago lo que dijo Moisés tenía sentido para su contexto. Si lo quiere anotar para utilizarlo después, yo le doy todo el permiso del mundo para hacerlo. Deuteronomio 24, del 14 al 15. Si usted lo quiere utilizar en una pancarta, lo puede utilizar. ¿Ya? Miren lo que dice el texto tan explícito. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarle lo que corresponde al final de su trabajo, porque cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrán clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Esa serviría para una pancarta, ¿no? En estos tiempos serviría para una pancarta. Lo interesante es que Santiago aquí personifica el salario de los trabajadores. Este texto, uno está con una tentación de convertir este texto en un texto socialista, ¿cierto? Y está encajado, digo, y vamos con el socialismo. Pero no, el cristianismo, Dios no puede encajarse, y ahora le voy a explicar bien eso, no puede encajarse en ningún sistema socioeconómico, ninguno. Aquí el texto es muy objetivo. El que trabaja merece su salario. Y si tú no le pagas, es injusto y él puede clamar a Dios. Es muy objetivo. Él puede clamar a Dios en contra tuya por ser tú injusto. Aquí no hay nada de socialismo ni nada de eso. Entonces, al igual que el moho de las riquezas, pegado a las riquezas, es interesante porque el grito, el clamor, está pegado a los obreros, al campesino en este contexto. Entonces volvemos al mismo tema. Los propietarios pueden pagar el salario, pero lo retienen. ¿Cuál es el significado de eso? El significado de eso es que retener el salario para alguien que depende de ese salario para vivir es atentar contra su propia vida. Ahí está el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en esta sociedad? El compadre, el latifundista perdió su sensibilidad humana.
Y no escuchó más los clamores del pueblo. Y no escuchó más lo que era injusto. Le daba lo mismo. Comenzó a retener y perdió su sensibilidad. Y Santiago le dice a la comunidad: cuidado, que nosotros también podemos perder nuestra sensibilidad humana. Entonces, los esclavos eran mejores, estaban en una mejor posición que los mismos obreros, porque los esclavos tenían cama y comida, pero los obreros dependían de su salario para vivir. Y si el latifundista no le daba el salario, se moría. Era atentar contra su propia vida. Entonces, el salario para Santiago, aquí, para Santiago, es como la sangre misma del trabajador que clama. Es potente eso, es tremendo. Es para esta época. Yo digo: Santiago, por favor. Yo decía, yo leía Santiago, discutía con el texto, peleaba con el texto, y Santiago me decía: ¿para qué me leen si saben cómo me pongo? ¿Cierto? Yo me pongo ahí y digo: Señor, este sistema, hermanos, es deshumanizador, como el sistema que estaba viendo ahí Santiago, porque nos hace perder la sensibilidad. ¿Usted ya se ha encontrado con que no tiene más sensibilidad frente a las situaciones de pobreza, de necesidad, de violencia, de injusticia en esta sociedad? ¿No se ha encontrado así usted? Porque nos colocan como una droga a nosotros. Y de una manera tomamos 11 viendo las noticias, vamos comiendo como si la violencia fuera. Perdemos esa sensibilidad. Lógicamente, esto es una caricatura. Siga viendo las noticias tomando 11. Pero el obrero muere porque se le vacía el aliento de vida en el trabajo sin que el grito retorne a él. Eso es desesperanza. Si tu grito, tu clamor no retorna en justicia, eso es desesperanza. Pero lo maravilloso del texto, lo lindo del texto, es cómo termina el versículo 4. Ya se ha dado cuenta, ¿cierto? Miren cómo termina el versículo 4. Ahí viene la voz de la esperanza. Dice que los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos de Jehová de los ejércitos. Es hermosa esa idea. ¿Por qué? Porque han llegado los clamores a los oídos del Señor del universo. Santiago presenta a Dios aquí como el rey guerrero que está dispuesto a pelear por su pueblo. Pero no solamente eso. Esa es la versión tradicional. Aquí, Señor de los ejércitos, es que Él es más que cualquier sistema. Él es más que cualquier forma de pensar nuestra política, que pensar nuestra sociedad, que pensar lo económico, que cualquier sistema. Él es más porque es el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, aquí dice que llegaron a los oídos del Señor de los ejércitos, aquel que no puede ser restringido a ningún sistema. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos puede crear nuevas realidades. Puede crear nuevas realidades. Yo lo quiero desafiar a usted. Que si su cristianismo es histórico, usted se dará cuenta que no hay imperio en la historia que ha podido contar perdurabilidad. Los imperios fracasan. Los sistemas fracasan y se caen. Porque Jehová de los ejércitos no puede ser restringido a ningún sistema. Y nuestros clamores llegarán al Señor de los ejércitos, que puede crear nuevas realidades para nosotros. Nosotros somos los constructores de esa realidad. Cuando le decimos al Señor: venga tu reino, nos estamos haciendo cargo de una ética distinta que hace posible nuevas realidades que comienzan a partir de nuestras familias, de nuestra propia ética, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, y vamos cambiando. Todos los imperios que han existido en la historia han fracasado porque no hay sistema
que pueda contener a Jehová de los ejércitos. Eso es potente, eso es real, eso es de verdad. Eso es de verdad. Porque claro, ¿cuál es la tendencia nuestra? La tendencia nuestra es pensar, y estamos fregados. El sistema es así, y no hay vuelta que darle. Y el Señor dice, no, nuestros clamores llegan a Jehová de los ejércitos. Ojo, no estoy hablando aquí de política partidista, no estoy hablando aquí del neoliberalismo, que se va a caer y que no se va a caer, que el comunismo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuevas realidades que nosotros ni siquiera imaginamos. Y eso es el reino de Dios. Por eso cuando le decimos, venga tu reino, es la creación justamente de esta nueva realidad. Entonces no perdamos nuestra sensibilidad humana. Perdón. No perdamos nuestra sensibilidad humana, porque es una forma de construir esta nueva realidad. Qué lindo eso, ¿no? Es muy lindo porque cuando yo veo al pobre, cuando yo veo al necesitado, cuando yo no retengo, no acumulo, cuando el sentido de mi vida no está en las cosas que tengo, sino en las cosas que Cristo me da, como cantábamos en uno de los himnos. En esa dinámica, el Señor escucha mi clamor y crea una nueva realidad en nosotros. Yo creo en eso. Creo fervientemente en eso. Que Dios es especialista justamente en estas nuevas realidades. Tercer punto, último. Que si el juicio fuera hoy, el tercer argumento que Dios tendría para destruir a esta sociedad es la pérdida de la austeridad solidaria. Me demoré con este punto, pero ahí está. Dice el texto, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis, esta frase es muy extraña, ¿cierto? Engordado vuestros corazones como en día de matanza. Extraño, ¿no? Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Si el juicio fuera hoy, la tercera evidencia para una condena inminente es el estilo de vida despilfarrador y egoísta. Oh, esa es dura. La falta de austeridad y solidaridad en esta sociedad, eso de gastarnos el dinero sin miramientos en puras cosas de satisfacción personal, es una evidencia, es un argumento para una condena si hoy fuera el juicio. Es tremendo eso. El primer punto, miren, en el primer punto no compartían sus riquezas por la acumulación. En el segundo, no escuchaban el clamor del que sufre y del necesitado. Y ahora en el tercer punto, para colmo, lo derrochan. Derrochan su riqueza. Estamos todos locos. No le pagan a la persona que tiene que pagarle, acumulan, retienen y más encima lo gastan en sus propias cosas. Estamos todos locos. Entonces, aquí hay una frase, engordado en vuestros corazones como en día de matanza. En otras palabras, miren qué interesante cómo Santiago hace relación con toda la escritura. Han engordado, estos latifundistas han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. Es decir, nuestros corazones, hermanos, pueden estar hinchados de tanto egoísmo, hinchado el corazón, hinchado de tanto egoísmo, que podría llevarnos a la autodestrucción. Y eso es lo que Santiago condena. Santiago dice que esa forma de ser cruel, de comportarse con los trabajadores, es un estilo de vida que hemos asumido, pensando en nosotros mismos. Si ni siquiera pagan lo que deben, mucho menos se puede esperar que se comporten o que compartan, sus bienes y que sean solidarios con los pobres. Quiero llamarlo entonces a esto. El cristiano tiene un llamado a la austeridad. Wow. Tiene un llamado a la solidaridad.
forma parte de esta forma de ver el Evangelio hacia el bien común. Y si yo no puedo compartir lo que tengo, si yo no puedo despojarme, si yo no puedo simplemente despojarme de aquello que no uso o que uso y no es tan importante, hermanos, yo no he experimentado ese evangelio de un Dios que envió lo único que tenía, se llama Jesucristo, a morir por nosotros. De esa generosidad estamos hablando. De esa forma de ver la vida estamos hablando. Entonces aquí el llamado es que la expresión de una fe viva, la muestra de una fe saludable, de un cristiano que ha entendido que la gracia es una dinámica de otra realidad, y que la gracia es la búsqueda constante y la práctica permanente de la solidaridad y la austeridad. Esa es la expresión viva de nuestra fe. Y aquí vamos rumbo al final. El golpe final de su reflexión, en esta parte de su carta, dice, déjeme tomar agua. El golpe final es, lo mataste y ni siquiera se pudo defender. Tremendo eso. Lo mataste y ni siquiera se pudo defender. Aquí no se está refiriendo a un homicidio en forma literal. Está aplicando lo expuesto. El obrero muere porque retener el salario de él es atentar contra su vida. Este sistema nos está matando y nosotros ni siquiera nos podemos defender. Ok, pero ¿cuál es la aplicación para nuestras vidas? Nuestra humanidad muere cuando nuestra vida pierde sentido. Nuestra humanidad muere cuando perdemos sensibilidad. Y nuestra humanidad muere cuando perdemos la posibilidad de ser austeros y solidarios. Entonces, Cristo puede crear una nueva realidad en nuestra vida y en nuestra sociedad. Ok, nos pueden matar, pueden retener nuestro salario, pero en nosotros también está el que nos hagamos cargo de esa preciosa y grande oración, venga tu reino. Porque en el momento que yo le digo a Dios, venga tu reino, yo asumo una nueva ética también. En el momento que yo le digo al Señor, venga tu reino, estoy diciendo, Señor, yo creo en una nueva realidad. Y eso es lo que yo voy a construir a partir de mi fe. Eso es lo que yo voy a construir para mis hijos, para mis nietos. Yo no creo que este sistema va a ser eterno. Porque ningún sistema es el sistema de Dios, a menos que sea la teocracia. Entonces, ven, Señor Jesús, y crea una nueva realidad para nosotros. Y como cantábamos al principio y vamos a volver a cantar ahora, sánanos, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestras familias, sana nuestra ética personal. Sánanos, Señor. Sánanos, sana nuestra tierra, sana Chile. Chile hoy está clamando por eso. Sana nuestra tierra, independiente de nuestras posturas políticas. Todos estamos de acuerdo en esto. Sana nuestra tierra y crea una nueva realidad para este país. No puedo simplemente dejar este texto sin hacer una oración por lo que está pasando en este país y para que el Señor traiga su reino a reinar en este lugar. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque tú eres el Señor de los ejércitos y tu palabra dice que nuestro clamor llega a tus oídos para crear nuevas realidades para nosotros. Señor, queremos hacernos cargo de eso.
Ayúdanos, Señor, en nuestra ética personal, familiar, en nuestra forma de llevar nuestras finanzas, nuestra forma de llevar nuestras familias, aquí en nuestra iglesia también, aquí en nuestra ciudad. Señor, ayúdanos a sanar esta tierra. Señor, mira, como tu palabra dice, mira con tus ojos de amor a esta nación, Señor, y que tú, Señor, puedas sanar esta tierra, que tú puedas sonreírle a esta tierra. Clamamos por justicia, Señor, clamamos por que tu presencia, Señor, venga a transformar nuestras realidades. Gracias, Señor. No queremos perder el sentido de nuestra vida, no queremos perder sensibilidad, no queremos perder la solidaridad. Ayúdanos a que desde nuestra fe nosotros podamos ser testimonio y ser testigos fieles de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas y en nuestra ciudad y en nuestro país. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.